Mi nombre es Patricia Hernández y tengo 57 años y hago limpieza de casas y soy de la Ciudad de México. The hot flashes. Los, ujú. Um, Irregular heartbeat, Arritmia en el corazón cuando los latidos son irregulares. irritability, Irritabilidad, mood swings, cambios de crying, humor, angry, llanto, trouble sleeping all the way through the night. problemas para dormir toda la noche. Sometimes waking up with sweating in the middle of the night. Y el despertarse toda sudada a mitad de la noche. Irregular periods. Periodos menstruales irregulares. Ya no. No more. No, it's all you're menopause, you're postmenopause. Pero nunca los tuve. Irregulares. Oh, they were never irregular. Dry vagina, which leads to painful sex. The fatigue, Cansancio. anxiety, or Ansiedad. just feeling ill at ease. O sentirse incómodo. Difficulty concentrating. Dificultad para Yo concentrarse. tengo mucho ese problema. She says she has that problem a lot. Memory lapses, not being able to think of words. Falta de memoria, olvidarse de algunas palabras. Eso es lo que a mí me incomoda mucho y me hace sentir enojada. That is what makes her the most upset. Sí. Let's see, achy joints. Las Coyunturas. sí, que el dolor en las articulaciones. Sí, algunas veces, no siempre. Sometimes, not always. Itchy, crawly skin. I got that one a few Picazón times. en la piel, Breast tenderness, sensibilidad en los pechos, headaches, dolores de cabeza, gastrointestinal distress, like Sí. indigestion problemas or flatulence. gastrointestinales, gases. Dígale que sí, me está indigestión. diciendo está viéndome por dentro. She says you're describing her completely inside. Sí. Bueno, los problemas que he tenido físicos, el problema que he tenido más es de mi esposo, que es una persona que todo el tiempo quiere tener relaciones sexuales, entonces al tener relaciones y lastimarme ya no sentía yo nada. Tuve que ir al doctor, me dieron algunos tratamientos que me han ayudado bastante y nuestras relaciones sexuales continúan. Para mí eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque mi esposo, el tener que enfrentar sus enojos por no querer estar con él, piensa que no lo quiero, pero es que no entiende que cuando uno tiene relaciones y no siente uno nada, no hay pasa nada. satisfacción. Sí, no, él puede satisfacerse, pero yo no. Entonces él hasta se siente mal porque dice que cuándo va a terminar esto. Le digo, yo no sé cuándo va a terminar. Sí, porque a veces si no lo satisface uno, ellos pueden buscar otras personas. Sí, porque no les está dando uno la satisfacción que ellos requieren. Pero si uno no siente nada, ¿cómo nada más va a ser posible que uno sienta? Tiene que ser de dos, no de uno. Y él se siente mal y triste porque por no sentir, dice, porque yo siento y tú no sientes. Le digo, bueno, tú disfrútalo por los dos, pero yo no me enojo. Con las doctoras con la que yo estaba yendo, yo le explicaba y habló con él y le explicó que es una etapa. Al principio también él lo entendió, pero todavía le cuesta trabajo, pero tratamos de no discutir y a la vez me dices que no me quieres. Le digo, yo te quiero, pero es que no me entiende lo que yo siento, la etapa que todavía estoy pasando. Pero tenemos buena relación, controlamos nuestras emociones y aquí vamos adelante con 33 años ya de casados y aquí vamos. Compartan con su familia, con las que sientan más intimidad, con confianza, y que esto no es una enfermedad, es una etapa que todas vamos a pasar. ¿Y por qué no compartir lo que sentimos? Tal vez unas con otras se puedan ayudar, ¿verdad? A lo mejor alguna tenga un remedio para la otra, a lo mejor le recomiende a algún doctor, mira, yo fui con este doctor, me dio esto, consejos, tratamientos, y me ayudaron, a lo mejor esa persona vaya con ese doctor. Son muchas cosas, pero sería bueno que lo hablaran sin pena.
porque todas vamos a pasar por eso. Y con las hijas para que también sepan en un futuro lo que les puede esperar. Igual cuando en la menstruación lo mismo, preparar a las adolescentes y no tengan miedo, porque así le pasó a mis hermanas. Mi mamá nunca les dijo, y una estaba ya para aliviarse y no sabía qué le iba a pasar, ya tenía miedo. Es mejor quitarse esos miedos, hablar con libertad y preparar a las personas, a las adolescentes y a las personas que están pasando por la menopausia para que no tengan miedo, sino que busquen ayuda. Los doctores les pueden ayudar mucho. Una limitación como era algo muy, muy personal, muy íntimo y no lo compartían. Pero ahora sí, ya estamos en otra época en que ya debe de haber un poco más libertad. Pienso en esos temas. Y en las niñas pues hay una edad en que ya les tiene uno que hablar para que se vayan preparando. Pero con cariño, con libertad, no con miedo de que se sientan ellas mal, sino con esa confianza que cuando ellas se sientan mal, le pregunten a la mamá y ella les pueda decir con confianza y todo qué te va a pasar, los peligros que corres, ¿no? Muchas cosas. Yo lo hice con mis hijas y he tenido buenos resultados. Y seguimos platicando de sexo y de todo. Y me preguntan y yo les digo mis experiencias. O sea, no me da vergüenza ni nada, porque al contrario, me da gusto que me pregunten. Y si le consultan a otra persona, pues qué bueno, me da gusto que tengan otra opinión y no estar celosa ni con nada. O sea, hay que ser abiertas a las cosas que estamos pasando y viviendo y que vamos a pasar. Todavía las que seguimos con la menopausia y las que van a pasar por todo eso, para que se vayan preparando.